Bien, vamos a ir a Esdras, capítulo 4. Ya vamos en el capítulo 4, ¿cierto? Y haciendo más o menos un resumen de lo que hemos estado viendo, lo primero que vimos fue que el Señor despertó el corazón del rey, ¿cierto? Y nos mostraba que el Señor, por más que estemos dormidos, muertos espiritualmente, el Señor tiene el poder para restaurar y despertar a aquellos que están en el letargo, ¿cierto? Lo segundo que nos hablaba el Señor era de esta restauración del altar, ¿cierto? Del Señor vivir adorándole al Señor y sin importar las circunstancias que nos rodean, el Señor siempre nos fortalece y siempre cumple su palabra. Vimos que si bien Esdras está viviendo y comentando un momento en el cual fue profetizado siglos atrás por el profeta Jeremías, ¿cierto? Que decía que el Señor despertaría en aquel tiempo a aquellos de sus hijos e incluso usaría a aquellos que no eran creyentes en el Señor para bendecir a aquellos que son del Señor y para bendecir su obra. Y vimos que Dios usó a aquellos que no creen en Él, pero usó a inconversos para su gloria, porque en realidad, sean inconversos o no, o creyente o no creyente, son creación de Él y todo está bajo su dominio, independientemente de quienes sean, ¿cierto? Están bajo el control y la soberanía del Señor. Pero hoy vamos a ver algo que es importante mencionar, que siempre la obra de Dios tendrá oposición, y es algo fuerte de decir, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios está al control, pero sí hay oposición. Siempre van a haber algunas circunstancias y vamos a leer Esdras capítulo 4 para que más o menos tengamos un contexto de lo que el Señor está hablando a través de Esdras. Esdras, vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero vamos a leer los versículos. Esdras capítulo 4, entre los versículos 1 al 24 vamos a dar lectura y vamos a, después de glosar de a poquito, expositivamente vamos a ver verso a verso qué es lo que podemos rescatar de ahí y qué es lo que vamos a tomar para poder darle continuidad a lo que Esdras está relatando. Bien, Esdras capítulo 4, el subtítulo dice los adversarios detienen la reedificación del templo. Bien, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían vuelto de la cautividad edificaban un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que detuviera la edificación. Sobornaron además contra ellos a algunos consejeros para frustrar sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la carta estaba escrita en arameo y traducida. Versículo 8. El canciller Rehum y el secretario Simsai escribieron una carta contra Jerusalén, el rey de Artajerjes. Y en esa fecha escribieron el canciller Rehum y el secretario Simsai y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, los de Persia, Erec, Babilonia y Susa, es decir, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar había deportado y hecho habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron, ¿ya? Versículo 11. Al rey Artajerjes, dos puntos. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Ha de saber el rey que los judíos que de tu parte vinieron a nosotros, llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala.
ya levantan los muros y reparan los fundamentos. El debe saber que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, sus habitantes no pagarán tributos, ni impuestos, ni rentas, y el erario de los reyes será perjudicado. Versículo 14. Como nuestra subsistencia depende del palacio, no podemos permitir que el rey sea menospreciado, por lo cual hemos enviado al rey esta denuncia, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. En el libro de las memorias encontrarás y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo en ella se han fomentado rebeliones. Por ese motivo, esta ciudad fue destruida. Hablando de Jerusalén, ¿cierto? Hacemos saber al rey que si reedifica esta ciudad y se levantan sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta al canciller Rehum, al secretario Simsai, a los compañeros suyos que habitaban en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. Imagínese el chisme que estaba levantando, ¿cierto? Pero mire lo que dice, versículo 18. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Ordené que se investigara y se ha encontrado que aquella ciudad se subleva desde antiguo contra los reyes y que en ella se han fomentado revueltas e insurrecciones, que hubo en Jerusalén reyes fuertes cuyo dominio se extendía a todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues ordenad que se detengan aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que se emita una nueva orden. Procurad no ser negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Versículo 23. Cuando la copia de la carta del rey Atarjeje fue leída delante de Rehum y de Simsai, el secretario y sus compañeros, salieron apresuradamente a Jerusalén, donde estaban los judíos, y le hicieron cesar los trabajos por medio de la fuerza y la violencia. Versículo 24. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta, ay, me perdí, hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 24. Eso es lo que estábamos viendo. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción que podemos mencionar de una lectura larga, ¿cierto? Espero no haberlo aburrido, pero en el contexto nos damos cuenta que se escribe una carta, ¿cierto?, de los enemigos de Judá, como contando cierto calumnia, ¿cierto?, inventando algunas cosas, lo cual no fue cierto. Pero una verdad que los creyentes debemos entender desde el principio es esta, hermanos. Toda obra de Dios siempre va a enfrentar oposiciones, ¿ya? No importa si el mandato viene de lo alto o si las intenciones son buenas o si las leyes están comprometidos. El enemigo, hermanos, siempre se levantará. Y no hablo del diablo en específico, ¿cierto? Sino que él usará ciertos medios para enfrentarnos, ¿cierto? Y también para oponernos muchas veces contra la obra del Señor. Esdras 4 es importante porque nos muestra que el pueblo de Dios, justo cuando había comenzado a reconstruir el templo, ¿se acuerda? En la clase pasada, justo cuando empezaron a construir el templo, enfrentó esta oposición, ¿cierto? Que detiene la obra por años incluso. Pero también, hermano, esto nos enseña cómo responder cuando el desánimo, el temor y los ataques vienen. Es importante leer este capítulo sobre todo para saber cómo responder. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo vamos a ver entre el versículo 1 y el 3, que usted lo tiene que marcar, ¿cierto? Que no toda ayuda para la casa de Dios no siempre viene de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Los adversarios, hermanos, sabemos que se acercaron con apariencia de colaboración, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaran el templo a Jehová, vinieron a Zorobabel y le dijeron, edificaremos con vosotros. ¿Ya? Su intención de estos
ayudadores, ¿cierto? No era ayudar, sino la intención que ellos tenían era de poder infiltrarse en la obra y detener la obra desde adentro. Pero mire lo que dice el versículo 3. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás les dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Y esta respuesta no es menguante, ¿cierto? Esta respuesta es firme, porque no toda alianza es válida, hermanos. Muchas veces el enemigo se disfraza de aliado o de ángel, ¿cierto? Y la fidelidad a Dios requiere un discernimiento, pero también una separación. No siempre el hermano que está a tu lado es fiel a Dios. No voy a decir fiel a ustedes, porque de repente vemos caras, como dicen dicho, pero no vemos corazones. Tenemos que tener cuidado, saber discernir las intenciones de la gente, saber entender qué es lo que estamos viviendo y cuál es la misión de estas personas cuando ofrecen voluntariamente su ayuda. A veces la gente dice, oye, ¿por qué no me cuentas qué es lo que está pasando cierta persona para que yo te ayude a orar? Y en realidad lo que quiere es saber qué es lo que está pasando y no tiene ninguna intención de orar, sino que más bien de saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? O a veces murmuran a las espaldas de la gente y después los abrazan como hipócritamente. Entonces, esos son falsos hermanos, ¿cierto? Y son artimañas que utiliza el enemigo para muchas veces turbar la obra del Señor, generar estas separaciones, ¿cierto? Porque acuérdense que en el capítulo anterior veíamos que ellos se estaban uniendo a pesar de todo, ¿cierto? Para edificar un templo al Señor, para levantar altar al Señor. Ellos, independientes de lo que estaba pasando, ellos se unieron para poder levantar el altar. Entonces, lo que hace estos enemigos, ¿cierto? Estos adversarios, es tratar de separar, usado por el enemigo, ¿cierto? Lo que Dios estaba uniendo, de lo que Dios estaba despertando para volverlos a dormir, ¿cierto? Entonces, eh, no toda ayuda viene de Dios, pero lo segundo que vemos aquí es que el enemigo siempre usará aquellos que están desanimados dentro de la casa de Dios y usará a aquellos que sienten miedo o inseguridad en ciertos aspectos. Mire lo que dice el versículo 4 y 5. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. Imagínense. Pero el texto sigue y dice, y lo atemorizó para que no edificara. Pero además, mire lo que añade Esdras, sobornaron además contra ellos a los consejeros. ¿Para qué? Para frustrar su propósito. Los métodos del enemigo, hermanos, hoy no han cambiado. El desánimo, la intimidación, la manipulación, la presión social, lo político, es algo que vemos muy comúnmente. Es algo que todavía está dentro de nuestro entorno, todavía está latente dentro de nosotros o dentro de nuestras congregaciones. Entonces, es importante saber reconocer y poder discernir todo lo que estamos viviendo y aconteciendo. Saber que lo que ocurrió siglos antes también está ocurriendo hoy. Saber entender que el enemigo usa las mismas artimañas que usó en el Génesis, también las puede usar hoy en día, ¿cierto? Cuando un creyente o una iglesia, hermanos, se centra o se pone a pie firme para obedecer a Dios, ¿sabe qué? El enemigo siempre hará hasta lo imposible para detenerlo. Porque a veces creemos que es con violencia, ¿cierto? Algo físico. Pero ¿sabe qué? Las artimañas que utiliza el enemigo no siempre son físicas, sino más bien espirituales o emocionales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque infunde en los creyentes temor, los distrae, los desgasta emocionalmente. Esas son las artimañas que utiliza el enemigo. Y es lo que Esdras nos comenta, porque dice el versículo 4 que estos intimidaron al pueblo de Dios, pero lo atemorizaron, ¿cierto? Para que no edificaran. ¿Se acuerda? Y el capítulo anterior decía que ellos estaban unidos. Entonces, ¿cuál es lo de ahora? Atemorizarlos, apartarlos, desunirlos, desanimarlos, que logren manipularlos, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado, porque no todo el que quiere prestar ayuda lo hace con buena intención. Que Dios nos ayude y para poder discernir eso, ¿cierto? Y el enemigo siempre, hermano, siempre, siempre
tratará de desanimar y de usar a aquellos que están desanimados, frustrados, enojados con el mundo, con la gente, para destruir y detener la obra del Señor. Bien, pero lo tercero que añade Esdras aquí es que las autoridades terrenales pueden también oponerse a la obra del Señor. Es algo que podemos ver, ustedes en Ecuador están viendo que hay muchas cosas que se están legislando que van en contra de la palabra del Señor. Y esto nosotros lo podemos ver aquí entre el versículo 6 al 16. Usted puede ver esto como un ejemplo. Aquí, entre el versículo 6 y 16, vemos que se presenta una carta en acusación al rey Artajerjes, ¿cierto? Y los opositores, ¿qué es lo que hacen? Tergiversan los hechos. Mire lo que dice el versículo 2 y 13. Sea notorio, me decía, o sea, estos están diciendo, los judíos, están reedificando una ciudad que es rebelde y perversa y no pagarán tributo ni impuestos. O sea, están diciendo algo que es mentira, ¿cierto? Porque usted sabe que eso no va con un creyente, eso no es así. Entonces, lo primero que nos muestra Esdras es que se levantan mentiras, calumnias. Y estas mentiras, estas calumnias, es algo que veo muy comúnmente en la iglesia, ¿o no? Son hermanos que usted de repente ve hermanos que son muy mentirosos, hay hermanos que son calumniadores, ¿cierto? Pero estas mentiras y estas calumnias no vienen de Dios, estas calumnias y estas mentiras vienen de parte del enemigo, y son artimañas y son armas muy antiguas utilizadas por el enemigo, porque lo mismo hicieron con Jesús, o con Pablo, y con todos los que han servido en realidad fielmente al Señor. Mire lo que dice el versículo 15. Haz que se busque en el libro de las memorias. Hallarás que esta ciudad es rebelde. Mire. O sea, apelan a la historia para sembrar en cierto sentido un temor al rey y muchas veces el pasado de una persona o el pasado de una iglesia es usado por el enemigo, hermano, como una excusa para frenar el presente. A veces como dice, mira, y este, ¿no te acordáis cómo era ya antes? Y cómo Dios pudo usar a esta persona si no, cómo andaba este, pero no te acordáis que te equivocaste en esto, pero mira lo que hiciste, lo que hizo este pastor y así, aún así le creí, como si la gente no pudiese equivocarse, ¿cierto? Pero ¿sabe qué, hermano? El perdón de Dios lo cambia todo. Cuesta, hay una frase muy común que nosotros repetimos y que cuesta aplicarla. ¿Cuál es esta frase? Que no te importe lo que la gente diga, más bien que te importe lo que Dios opina de ti. Y es muy cierto, ¿ah? Pero a veces nos cuesta hacer omiso o no escuchar a aquellos que hablan en contra de nosotros, a aquellos que calumnian a nuestras espaldas o que nos hieren a través de la mentira. Es muy difícil, pero preocupémonos hoy de mirar a Dios, a mirar a Cristo y entender que el perdón de Él cambia todo. Si hemos fallado, el Señor, quien puede juzgarnos, nos perdonó. En cambio, el hermano que te juzga no tiene poder sobre ti, sino que el que tiene poder sobre ti te ha perdonado. Entonces, el poder de Dios es mayor y su perdón es mayor a la condenación del hermano. Por eso no nos preocupemos en cierto sentido, en esto más que nada, no nos preocupemos de lo que la gente hable con mentira, de lo que la gente calumnia a tus espaldas. Preocupémonos de vivir y tener la conciencia tranquila, sabiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien delante del Señor. ¿Ya? Porque cuando, hermanos, nos decidamos a jugárnoslas por Dios, ¿cierto? Siempre va a haber oposición. Y el cuarto punto nos va a decir que a veces la oposición parece triunfar, pero es solo por un tiempo. Mire lo que dice el versículo 21 y el 24. Dice, entonces respondió el rey, hace cesar esta obra. Cesó pues la obra de la casa de Dios, ¿cierto? El enemigo aquí parece que va ganando, ¿cierto? Porque la obra se detuvo. El pueblo quedó paralizado por algunos años, pero esto, hermano, nos muestra que el plan de Dios no siempre avanza sin interrupciones visibles, pero, siempre hay un pero, hermano, pero
nunca está derrotado. Si bien Dios, en sus planes, siempre van a haber interrupciones, siempre van a haber van a haber algunas luchas, contiendas, o estas oposiciones, ¿cierto? Pero Dios jamás ha derrotado. Jamás Dios va a perder o jamás a Dios se le va a escapar algo de las manos. Alguien que usted diga, oye, pero mira lo que está pasando en el país, mira lo que está pasando ya en el oriente, mira aquí. ¿Acaso eso sorprende a Dios? ¿Acaso es algo que Él ya no ha determinado desde la eternidad? ¿Acaso no es algo que nosotros debamos preocuparnos, eh, atemorizarnos, debilitarnos? ¿Acaso es algo que nos va a derribar eternamente? No, ¿cierto? Porque es algo que Dios ya ha planificado que acontecería. Las pruebas, las dificultades, las oposiciones es algo que a Dios no le sorprende, es algo que está bajo el control de Dios. Pero Dios, vamos a ver más adelante, Dios utiliza todas estas cosas para su gloria. Imagínese, Cristo crucificado, apedreado, engañado, lo lastimaron, se opusieron a él, ¿cierto? Lo calumniaron, y cuando parecía que todo estaba derrotado, ¿qué pasó? Él resucitó, él venció, y todo lo que él habló se cumplió. Todo lo que los profetas hablaron se cumplió. ¿Acaso algo se escapó de las manos de Dios? No, ¿cierto? Todo está bajo su control. Dios permite muchas veces estas pausas, ¿cierto? Pero su propósito no es frustrado, hermano. Usted tiene que tener claro eso. Quizás van a haber algunas interrupciones, ¿cierto? O quienes de nosotros aquí no hemos visto muchas veces negra la noche, ¿cierto? Hay un predicador, Dante Gebel, ocupa una frase que a mí me quedó marcada y que encuentro cierta razón en él, porque dice, cuando más oscura está la noche, es cuando más cerca está el amanecer. Y es cuando nos damos cuenta que en la vida del creyente a veces hay situaciones en que es oscura la noche, po, es demasiado negro el panorama, ¿cierto? Pero si nosotros vemos que cuando la noche está más oscura es cuando empiezan a rodearlos la luz del sol, ¿cierto? Y empieza a amanecer. Entonces, estas pausas, hermanos, no frustran los propósitos de Dios. Por eso, más adelante vamos a ver que Él volverá a despertar a su pueblo para continuar su propósito, para continuar su plan que Él tiene. Porque nada de lo que el enemigo haga, nada de la oposición que se levante, nada de esto va a detener el propósito eterno del Señor. Todo está bajo su control. Pero vamos a concluir esto, hermanos. Eh, como les decía, Jesucristo también enfrentó esta oposición en su obra. No es algo que Dios mismo no nos haya revelado, ¿cierto? Quizás ahora lo estamos viendo en Esdras, ¿cierto? Pero en Cristo lo vemos más claramente. Cristo fue calumniado, Cristo fue rechazado, Cristo fue perseguido y finalmente crucificado, ¿cierto? Pero lo que parecía una derrota fue el camino hacia la victoria, fue el triunfo, fue lo que eh, mostró su gloria, lo que mostró su poder, lo que mostró su deidad, mostró su eterno poder, ¿cierto? Porque en él vemos que la fidelidad no significa ausencia de luchas, sino más bien significa perseverancias en medio de ellas. Las luchas van a estar presentes, hermano. Los conflictos van a estar presentes, las oposiciones van a estar presentes, pero debemos perseverar, debemos continuar. No podemos debilitarnos, no podemos dejar de creer en el Señor, dejar de creer en sus promesas, dejar de creer en sus propósitos, dejar de creer en el plan que tiene en nosotros, porque en cada uno de nosotros Dios ha puesto su plan, ¿cierto? Y nos ha llamado para cumplir su propósito, no el nuestro. Debemos entender que si Dios nos llamó fue para cumplir la misión de Él, no nuestras misiones propias, porque nuestras misiones muchas veces están enfocadas o centradas en buscar el beneficio, en buscar los panes y los peces, ¿cierto?
y no buscar la gloria del Señor. Muchas veces buscamos deleitarnos en nosotros o buscar un deleite para nosotros más que buscar un deleite en Dios, más que buscar una gratitud en Él, queremos buscar algo que nos deleite a nosotros. Por eso, hermanos, en Cristo vemos que la fidelidad no significa ausencia de lucha, sino de perseverancia en medio de ella. Como creyentes, hermanos, no debemos sorprendernos si enfrentamos oposición. Pero ¿cuándo usted cree que nosotros presentamos oposición? Cuando más obedecemos a Dios, cuando queremos cumplir con la voluntad del Señor. ¿Se acuerdan el capítulo anterior? Ellos estaban restaurando el altar, el culto, estaban restaurando a la gente, Dios estaba despertando a sus hijos, estaban regresando a levantar la obra. Lo mismo nosotros, hermanos. Imagínense, en Nedra se levantaron luchas, ¿cierto? Oposiciones. En nosotros también, cuando queramos obedecer a Dios, cuando queramos poner la mano en la mancera, hermano, es cuando más oposición tendremos, es cuando más la lucha se presenta delante de nosotros. Pero que dice, no, si tomamos la mancera no debemos mirar hacia atrás, no, si lo de atrás ya pasó, y Dios ya lo enterró, ¿cierto? Acá hay un hermano que, en mi iglesia dice, acá hay muchos hermanos buzos, ¿no? Los hermanos que bucean, ¿cierto? Aquellos que trabajan en la pesca van a entender, ¿cierto? Los buzos. Y nosotros somos como esos buzos, somos los hermanos buzos, porque muchas veces nos metemos a buscar esos pecados que Dios envió a la mar y somos buenos para bucear, e ir a buscarlo y levantarlo. Y Dios nos dice, no, si lo viejo ya pasó, eh, entiende que ya lo que está en Cristo nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas y nosotros vamos de nuevo para allá. Y muchas veces el enemigo usa eso para presentar en nosotros esta inseguridad, ¿cierto? Por eso, hermanos, como creyentes, hoy en día no debemos sorprendernos si enfrentamos oposición. Debemos obedecer a Dios y cuando obedezcamos a Dios y cuando queramos hacer su voluntad, hermanos, vamos a presentar oposición. Pero no se debilite, confíe en el Señor, porque Dios está al control de todo. Filipenses 1:29 dice, porque se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que cosa, Pablo dice, sino que padezcamos por Él. Filipenses 1:29 dice, porque se nos ha concedido no solo que creamos en Él, o sea, ya hemos creído en Él, pero también debemos padecer con Él y por Él. ¿Se fija? ¿Vamos a servir al Señor? Por supuesto. ¿Dios nos ha llamado para su gloria? Por supuesto. ¿Dios nos ha salvado? Sí. Pero vamos a presentar oposición, porque la lucha es algo presente, algo latente. Por eso, si en tu vida hoy en día estás enfrentando oposición, por obedecer a Dios, estás en el buen camino. Pero la pregunta es la siguiente, ¿estás cediendo al desánimo o estás permaneciendo firme en lo que Él nos ha mandado a hacer? ¿Estás manteniéndote firme, hermano? ¿O estás doblegando tu corazón a a las tentaciones, a las debilidades que el enemigo ha sembrado en ti? No, vamos a ver que después Dios va a levantar a su pueblo otra vez, va a despertar de nuevo a la gente, nos va a levantar, nos va a restaurar, porque Dios es fiel a sus promesas y si Él ha prometido estar con nosotros, así estará. Por eso Esdras hoy día nos dice, los adversarios se van a levantar, siempre van a estar. Cuando más firmes estemos con los señores, cuando más lucha tendremos. Pero confiemos, el Señor ha vencido. El Señor pasó por todas estas cosas y Él venció. Cuando la gente creyó que Él estaba derrotado, Él venció, se coronó, Él fue exaltado hasta lo más alto, ¿cierto? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, que el Señor les bendiga.